NPI presenta Pulso Azul. Ecología, salud y tecnología. Pulso Azul. Pensamientos, propuestas, datos útiles e ideas a través de entrevistas, documentales y debates. Con un enfoque real, interesante y divertido, pero sobre todo, muy natural. Pulso Azul, con Hugo Alejandro Zanella. Pulso Azul, el sentir del mundo. Bienvenidos. Buenas noches, amigos, esto es Pulso Azul, mi nombre es Hugo Zanella y como todos los jueves tenemos temas interesantes y el día de hoy tenemos un tema que cuando lo escuchamos, una palabra que cuando lo escuchamos sentimos temor y eso es el cáncer. En esta noche tenemos como invitado al doctor Jesús Eduardo Serrano Valdés, médico cirujano oncólogo, egresado del Centro Médico Nacional del IMSS, jubilado de la misma institución y además es profesor titular en oncología en la Universidad Quetzalcóatl. Bienvenido, doctor Eduardo. ¿Cómo estás? Hugo, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que un placer. Gracias, doctor Eduardo. Pues el cáncer es un tema interesante. Cuando lo escuchamos nos causa impacto, nos da miedo. Incluso hay gente que hace poco me comentó una persona que tenía miedo pronunciar la palabra cáncer porque pensaba que en algún momento pudiera sufrir esta condición. ¿Qué es el cáncer? Bueno, en realidad el cáncer es un grupo de enfermedades que todas tienen características muy parecidas, pero realmente son más de 130 enfermedades hasta la fecha. Y todas tienen en común el que hay un crecimiento desmedido e incontrolado de estas células y que además tienen la característica de invadir, destruir los tejidos que están anexos a ella y además enviar células distantes que se le conocen como metástasis y crecer estos mismos tumores en forma distal. O sea, tú puedes tener un cáncer originado en el hígado y de repente aparecer un nuevo tumor a nivel del pulmón, siendo de las mismas características que el que dio origen en el hígado. Esto le da ciertas características porque cuando los tumores aparentemente los vemos en fase inicial, entonces ya hay algunos tumores que ya han enviado estas células en forma distal y por lo tanto pueden aparecer con el tiempo otros sitios de tumor parecidos al que teníamos ya aparentemente controlado. Es decir, la enfermedad cáncer tiene varias etapas. Sí, la enfermedad en realidad tiene etapas iniciales y etapas avanzadas o diseminadas y a veces no podemos establecer con precisión que una enfermedad esté localizada porque con el tiempo a lo mejor alguna célula que nosotros no detectamos en ese momento ya empezó a crecer en un lugar distante. Por eso los tratamientos para estas enfermedades son tan agresivos, porque no solamente tratamos la enfermedad local, sino también la enfermedad que puede haber estado en otros sitios. Y los pacientes son sometidos a diversidad de tratamientos, aparentemente sin necesidad, pero que por la biología propia de los tumores se tiene que hacer un tratamiento sistémico, agresivo. Sí. Es decir, durante el desarrollo del cáncer inicia cuando alguna célula tiene una información de dividirse de una manera desordenada y esta misma información empieza a transmitirla incluso a células sanas. Esa es una etapa inicial. El problema, lo que estoy entendiendo, el problema es cuando existe la metástasis, cuando ya de pronto esas células que están alojadas en un punto localizado en el cuerpo humano se trasladan a otro órgano y empieza la diseminación. Es correcto. Estas células todos los cánceres se originan de una célula que presentó una alteración en su división, se le llama mutación, y esta mutación da como origen
que esta célula se divide en dos y que estas dos células se dividan en 4. Y entonces es un crecimiento geométrico que te da, al cabo de un número X de duplicaciones, te dan un volumen de tumor tan grande que puede llegar a tener, por ejemplo, 1 centímetro de tumor y ya tener un contenido de 1 millón de células. Entonces, este millón de células tiene ciertas características que son muy iguales entre todas y empiezan a destruir los tejidos alrededor y además invadir los vasos sanguíneos y a través de esa invasión a los vasos sanguíneos emitir células a sitios distantes. Esa es la característica de los cánceres. Y desgraciadamente son tumores asintomáticos en el inicio, por eso no los podemos detectar cuando es una célula, cuando son 2 o cuando son 4 o cuando son 6. O sea, desgraciadamente no las detectamos porque son asintomáticos y el organismo no las puede destruir porque son nuestras propias células, tienen nuestras características hereditarias. O sea, nuestras defensas internas de nuestro cuerpo no las pueden destruir porque pues las reconoce como células propias, no son extrañas. Y entonces en algunos momentos le consienten que esas células vayan creciendo y cuando cambian sus características de invasión y de proceso de enviar células distantes, es cuando ya los mecanismos no los pueden controlar. Es decir, alguien puede tener la fase inicial de cáncer y no darse cuenta porque no tiene sintomatología. Sin embargo, a través del crecimiento desordenado empieza a crecer un tumor en alguna parte del cuerpo y vamos a pensar que como primer síntoma es notar que hay una protuberancia, que hay un... Sí, eso ya se nota cuando ya la enfermedad está un poco más avanzada, porque como te decía anteriormente, Hugo, el crecimiento de estas células que es geométrico, para por ejemplo alcanzar 1 centímetro de diámetro, se requiere ya de 1 millón de células y por lo tanto se requieren de un número aproximado de 40 duplicaciones más o menos en promedio de estas células que en un volumen hacen 1 centímetro cúbico de tumor y ese ya es palpable. O sea, lo ideal es localizar estas células en la fase preclínica, o sea, cuando tú todavía no lo localizas. Esto, pues hay muchas maneras de hacerlo en algunos tumores, por ejemplo, el cáncer de mama, que tú sabes que es uno de los grandes problemas que hay en el mundo, el cáncer de mama. La mastografía es el único método que ha demostrado que puede detectar tumores aún sin ser palpables, o sea, aún en fases preinvasoras, lo que se llama carcinoma in situ. Quiere decir que el tumor todavía estando dentro del conducto que le da origen al tumor, lo puedes detectar y lo puedes quitar y poder tener un índice de curación cercano al 100%. Sí, es ahí la importancia de las campañas de la detección oportuna de cáncer de mama, porque se detecta incluso antes de cualquier tipo de sintomatología, es decir, hacer la mastografía, decimos hay cáncer de mama, una vez que se ha diagnosticado y con un buen tratamiento, la expectativa es muy, muy buena. Sí, claro, nuestras campañas están enfocadas, o sea, las campañas que se hacen a nivel mundial, no nada más a nivel México, sino a nivel mundial, están encaminadas precisamente a la detección de enfermas asintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen ninguna molestia y que desafortunadamente el convencimiento que podemos llegar a tener de estas mujeres para que se hagan una mastografía aún sin molestias, todavía dista mucho de ser la óptima. Te voy a dar un ejemplo. Estados Unidos, que es el país en el que más se tiene una detección oportuna de cáncer de mama, se detecta en tumores preinvasores aproximadamente un 20%. Nosotros andamos menos del 5%, andamos como en el 3% de los tumores. Entonces tenemos que trabajar mucho en el convencimiento de que las mujeres tengan un acercamiento mayor a irse a hacer la mastografía aún siendo asintomáticas. ¿Cuándo se tiene que hacer esto? Bueno, pues la regla dice, por estadística, que es después de los 40 años. Pero si ella tiene alguna molestia o alguna manifestación o tiene los antecedentes familiares que le den mayor riesgo de tener un cáncer de mama, pues tiene que hacérselo antes. Son los factores de riesgo. Fuera del aire,
doctor Eduardo, platicábamos que hay ciertos grupos o poblaciones que deben de tener más en cuenta hacerse un estudio y ponerse alerta, porque hay infecciones que anteceden un cáncer. ¿Qué me puedes hablar al respecto? Sí, nosotros establecemos lo que se llaman factores de riesgo. Y entonces, hablando de los factores de riesgo, estableces lo que se llama población en riesgo. Por ejemplo, se sabe que el carcinoma cervicuterino está íntimamente relacionado con la infección del virus del papiloma humano. Y entonces, si encuentras que el agente vector o el agente causal es el virus del papiloma humano, estudias en dónde es más común, en qué población es más común tener virus de papiloma humano asintomático, ¿sí? Y entonces haces campañas, detectas que el virus del papiloma es de mayor frecuencia en personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, porque esta es una enfermedad de transmisión sexual, que son, el grupo de riesgo serían las prostitutas o bien alguna persona que tenga muchos compañeros sexuales, que no sea prostituta, o en algunas ocasiones, como está pasando ahora en el mundo, en que los adolescentes tienen sexo con riesgo, sin protección. Entonces, el número de individuos que se infectan de virus de papiloma humano es muy alto. No todos los virus de papiloma humano están relacionados con el cáncer del cuello de la matriz, pero sí hay un grupo de virus que son de alto riesgo. Entonces, puedes tener, entre comillas, la suerte de que no adquieras un virus de papiloma de alto riesgo, pero puede ser la mala suerte que si lo adquieras en uno y entonces lo adquieres a los 18 años y 10 años después estás teniendo cambios en tu cuello de la matriz, la mujer, y esa mujer en 12 o 13 años va a tener una lesión premaligna y después va a tener una lesión maligna y va a tener un cáncer. Entonces, las campañas tienen que estar enfocadas primero a la educación y segundo al convencimiento de que las detecciones tienen que ser oportunas. Y esas enfermedades infecciosas no son privativas de las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, las pacientes con hepatitis viral. O sea, se sabe que la hepatitis B está relacionado con una hepatitis crónica. Entonces, esto tiene mayor frecuencia de desarrollar cáncer hepático. Y esto se da en algunos lugares donde la hepatitis B es endémica, como por ejemplo en África, como en algunos sitios de Asia. Entonces, esto, ahí es donde las infecciones cobran un papel muy importante. Entonces, sabemos que esto es algo que tenemos que cuidar. Y platicábamos, Hugo, hace ratito de las alertas que existen a nivel mundial acerca de que las enfermedades de transmisión sexual ahora son más comunes en sitios donde antes no las veíamos. Por ejemplo, cáncer de cavidad oral relacionado con sexo oral. Sexo oral que se hace sin ninguna protección, que se hace con mucho riesgo, porque también el virus del papiloma humano, de algunos serotipos, algunos tipos, están altamente relacionados con el desarrollo de cáncer de cavidad oral. También se ha encontrado, por ejemplo, que pacientes que tienen 2 infecciones al mismo tiempo, como por ejemplo sería SIDA y sería virus de papiloma humano, tienen mayor riesgo de desarrollar porque los pacientes con VIH pues tienen una depresión en su respuesta inmunológica, o sea, son comprometidos. Y les van a dar más riesgo o tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer en áreas, por ejemplo, anogenitales, que no se ven en otros grupos. Y por ende, esta gente que está inmunodeprimida es más susceptible a muchísimas otras enfermedades que va complicando más todo, ¿no? Es correcto. Sí, hay pacientes, por ejemplo, la gente que no necesariamente tiene que tener VIH, sino, por ejemplo, los trasplantados, pacientes que tienen un trasplante renal, que les estamos dando inmunosupresores, esos pacientes tienen mayor frecuencia de otros cánceres que no los vemos en la población general. Entonces, la inmunidad personal también juega un papel importante.
Y ahondando un poquito en lo de las infecciones, no solamente las infecciones por virus o por bacterias, sino también infecciones por parásitos. También se ha relacionado algunos cánceres relacionados con parásitos. Estas infecciones pueden llegar a tener inclusive una relación con algunos gusanos intestinales que se meten, por ejemplo, a la vía biliar, se meten a los conductos biliares y ocasionan algunas veces cáncer de los conductos biliares, siendo que esto es una enfermedad ocasionada de la pobreza, se llama, ¿no? Es una enfermedad donde los parásitos intestinales son más frecuentes, estos parásitos abundan ahí y entonces no los tratamos y por lo tanto ocasionan un cáncer. Por eso vemos casos muy aparatosos de cánceres muy avanzados en personas de bajos recursos. ¿Cuántos tipos de cánceres existen? Pues a la fecha se conocen más de 130. Más de 130. Sí. ¿Cuáles son los que mayor? Sí. En el mundo estamos de moda, ¿verdad? Porque como son 130 enfermedades diferentes, todas las agrupan en una sola y decimos, los cánceres son la causa de muerte a nivel mundial, es la tercera causa de muerte. ¿Sí? Después de las enfermedades cardiovasculares y después de las enfermedades metabólicas. Pero hay algunas estadísticas que nos dicen que ya estamos ascendiendo al segundo. Entonces, estos cánceres los dividen en los 5 tipos más comunes. El número 1 a nivel mundial, por el número de muertes que ocasiona, es el cáncer de pulmón. Y es un cáncer altamente evitable. ¿Por qué? Porque está relacionado con un hábito, que es el hábito del fumar. ¿Sí? Entonces, ese es uno. Después le sigue el cáncer de mama, que es una enfermedad que no podemos evitar, pero que podemos diagnosticar tempranamente. ¿Por qué no lo podemos evitar? Bueno, pues porque está relacionado con muchos factores, sobre todo endocrinos, hereditarios y de tipo ambiental. Exacto. Entonces, ese no lo podemos evitar, pero lo diagnosticamos temprano. Después viene el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el número 3, y como ese el cáncer de mama le da casi, por lo general, 99% a mujeres, 1% a hombres, pero el cáncer de próstata nada más le da a hombres. Entonces nada más lo desarrollan los hombres. Sí. Y ese también es igual como el cáncer de mama. No se puede evitar, pero se puede diagnosticar también tempranamente, aunque tenemos más dificultades para ello, porque el único método efectivo que tenemos es a través de la detección, a través del antígeno y el tacto rectal. Entonces, los hombres son muy reacios a irse a hacer el tacto rectal. Lo mismo que antes la mujer era muy reacia a hacerse la prueba de citología cervicovaginal, comúnmente llamada Papá Nicolau. Era muy reacia, ahora ya lo acepta muy bien. Entonces, el hombre todavía sigue teniendo ciertas limitaciones para aceptar hacerse el tacto rectal. Pero si no quieren la opción del tacto rectal, pues está la del antígeno. Claro, pero el antígeno tiene sus ciertas dificultades para hacer un antígeno 100% efectivo. Aunque bueno, pues si no tienes todos los recursos, pues hay que utilizarlo. Después del cáncer de próstata, en cuarto lugar viene el cáncer de colon, que es un cáncer íntimamente relacionado con la dieta. Dieta baja en fibra, alta en irritantes, con antecedentes de los que se llaman los pólipos. ¿Sí? Y ese es un cáncer que lo vemos con mucha frecuencia en nuestro medio y en personas de edad después de los 60 años. En este tipo de cáncer, yo creo que podemos disminuir el riesgo de tenerlo, ¿no? Con una dieta alta en fibra. Correcto. Pero pues es que somos muy afectos a comer irritantes. Nuestra dieta en México está... Nosotros los latinos somos muy frecuentes. Los mexicanos. Y los mexicanos tomamos muchos irritantes, muchos condimentos que sí afectan ahí la mucosa del colon, la irritan y de ahí se forman los pólipos. Y entonces los pólipos son los precursores de hacer tumores. Y en el quinto lugar, que son los 5 más frecuentes, es el cáncer de estómago. Sí, el cáncer de estómago también relacionado con la dieta, pero aquí también hay un factor muy importante que es una infección por un parásito que se llama Helicobacter pylori. Este parásito es un parásito que se adquiere en la dieta, en el alimento del diario. O sea, tú lo puedes en verduras mal conservadas o mal tratadas para eliminar los parásitos.
en alimentos de la calle, etcétera. Y es un parásito que está localizado en la mucosa, se mete abajo de la mucosa, no lo puedes erradicar a menos de que hagas un tratamiento muy adecuado, y a veces no da manifestaciones hasta que ya en un proceso degenerativo crónico hace un cambio en la mucosa, la inflama y empieza ahí a aparecer un tumor. De lo que íbamos hasta ahorita platicando, doctor Eduardo, me comentas que hay factores que disminuyen el riesgo de tener cáncer. Estamos hablando, por ejemplo, de la dieta. Sí. Estamos hablando también de lo que viene siendo el cuidado de las infecciones, de infecciones de transmisión sexual. Y bueno, también tenemos métodos de detección oportuna, como viene siendo la mastografía, claro, y lo que viene siendo el examen de próstata. Entonces yo creo que ese es un mensaje que le queda claro a la gente que nos esté viendo, que sí hay maneras de reducir el riesgo de tener o de presentar cáncer en cualquiera de sus modalidades. ¿Cuáles son los tratamientos que actualmente existen para el tratamiento del cáncer y cuáles serían los más efectivos, doctor Eduardo? Bueno, primero nos tenemos que situar en nuestro medio, ¿no? O sea, tenemos 3 tratamientos que son fundamentales. Uno es la cirugía, que es el método aparentemente más efectivo en lesiones muy tempranas. Es el único que puede de alguna manera curar completamente una enfermedad cuando está localizada. El problema es lo que yo les platicaba al inicio, ¿no? Que muchas de las enfermedades, aunque estén localizadas, ya tienen enfermedad diseminada. El potencial es muy alto. El segundo es la radiación. La radiación tiene un efecto también local y regional, con aparatos más sofisticados, es mucho más caro que la cirugía, porque pues cuesta más, los aparatos son muy costosos, ¿sí? Y se tiene que tener médicos completamente capacitados para esto. Y el tercero es la quimioterapia y los nuevos medicamentos que han salido anexos a la quimioterapia. La quimioterapia tiene una virtud, que es el que va y da muerte a células malas en fase de crecimiento. Claro que también le han achacado mucho de que afecta a células buenas y que las células que están en fase de crecimiento, pero esas células buenas se llaman los efectos colaterales o el daño colateral que puede tener la quimioterapia. Sin embargo, sigue siendo uno de los métodos más efectivos para el tratamiento. En nuestro medio, 80% de los pacientes que tratamos de cáncer reciben en algún momento quimioterapia en su tratamiento, ¿sí? Y hay nuevos medicamentos que ya no se llaman quimioterapia, sino se llaman tratamientos blanco dirigidos. Estos tratamientos blancos dirigidos son muy novedosos, han tenido aproximadamente unos 20 años que empezaron a desarrollarse en forma muy importante. Y ahora en la actualidad existen una gran cantidad de estas variantes, ¿no? Son medicamentos que están dirigidos a ciertas partes de la célula tumoral que hacen que evitan el crecimiento y en otras casos hacen que se muera. Entonces, estos tratamientos blanco dirigidos o blanco moleculares se empiezan a desarrollar a base de pequeñas partículas que son anticuerpos monoclonales o pequeñas moléculas que van y envuelven a esas células tumorales, las bloquean y ya no siguen creciendo, o en otras entran y bloquean sus fases de crecimiento y las destruyen. Entonces, ahora se considera que la segunda terapia más importante que existe después de la quimioterapia es el tratamiento blanco dirigido. Y recientemente estamos teniendo un auge, los últimos 5 o 6 años para acá, de la inmunoterapia. Esta inmunoterapia, que es un tratamiento que va y estimula a que las células propias de nuestro cuerpo destruyan esas células tumorales, porque las células tumorales tienen una particularidad. Bloquean el sistema inmunológico propio del individuo a través de ciertas conexiones, y esas conexiones los tratamientos estos las bloquean y entonces permiten que las mismas células de nuestro cuerpo destruyan esas células tumorales. Claro, hay muchísimos otros tratamientos, ¿no? Algunas pacientes se les están poniendo vacunas, otros pacientes se les están poniendo algunas estimulantes inmunológicos, no necesariamente vacunas, pero eso básicamente son los tratamientos que existen.
Una pregunta interesante. ¿Qué tan al alcance está de la gente los tratamientos estos de última generación? Ese es el gran problema, lo que yo te decía. Tenemos que situarnos en México, ¿no? En México, nuestros alcances te da básicamente para dos, que es la cirugía, porque, bueno, de alguna manera es el pilar del inicio del manejo de los pacientes, ¿sí? Y es uno de los menos costosos, porque, bueno, tú puedes hacer una cirugía para una paciente que tiene vamos a decir, un cáncer inicial en el cuello de la matriz y le haces una histerectomía, que no necesariamente la tiene que hacer el oncólogo, sino la puede hacer el ginecólogo. Y esa histerectomía, pues le puede salir, no sé, en costos a lo mejor de un hospital privado, pues, 40,000 pesos. En un costo de un hospital público, a lo mejor 8,000 pesos. O sea, es un costo en un hospital público bastante accesible, ¿no? Para lo que es el gasto social. Y en el mejor de los casos se hace la cirugía, se retira el tumor. Y se cura. Se cura y lleva un seguimiento. Y en el mejor de los casos. Es correcto. Entonces ahí hay un tratamiento completamente curativo, efectivo, y además que evita que la enfermedad se disemine a otros lados, ¿no? En los casos en los que ya hay enfermedad diseminada, siempre se recurre a un tratamiento complementario, que en muchas ocasiones es la quimioterapia. Ese es nuestro tratamiento. Entonces la cirugía y la quimioterapia son los dos tratamientos pilares en la actualidad en nuestro medio. Si tú me dices, ¿qué pasa en el resto del mundo? Bueno, pues hay países en los que ya no se usa la quimioterapia. ¿Por qué? Por la toxicidad anexa que ocasiona, ¿sí? Y se usan terapias blanco. Pero eso es muy costoso. Por ejemplo, una terapia blanco para un paciente que tiene un linfoma, por decirte algo, y necesita un tratamiento complementario que se llama MabThera, porque tiene en su superficie de las células una sustancia, o sea, se le identifica un receptor que se llama CD20. Esta MabThera te puede costar en el mercado, no sé, 30,000 pesos y se necesitan dos ampolletas. Y esas 2 ampolletas se van a costar 60,000 pesos cada 14 días. O sea, esta paciente va a estar gastando 120,000 pesos para un tratamiento altamente efectivo. Altamente efectivo. ¿Y cuánto dura el tratamiento? Pues depende, muchas de las veces 6 meses o 1 año. Pero es altamente efectivo. Tiene una cantidad de respuesta que oscila entre el 80 y el 100%. O sea, muy bueno. ¿Cuánta gente puede pagarlo, no? Ese es el problema. ¿Cuántas instituciones te lo pueden dar? Porque pues tú sabes que una cosa es lo que cuesta a nivel público, precio público, y otra cosa es lo que cuesta a nivel precio gobierno. Entonces ahí las instituciones hacen convenios o hacen arreglos con las farmacias o con los laboratorios que lo producen, y a lo mejor si no les cuesta 30,000 pesos, pues a lo mejor les va a costar 8, 10,000 pesos, pero aún así 10,000 pesos cada 14 días, pues son 20,000 pesos, que si tú dices, bueno, es que es para una sola paciente, ¿cuántos pacientes de estos no vamos a tener? Sí, en estas condiciones el primer obstáculo sería la economía. Claro. La economía, claro. Conseguir el medicamento, porque yo creo que hay que solicitarlo al laboratorio especializado y tener el tratamiento inicial completo antes de continuar con el mismo tratamiento. Sí, fíjate que una de las cosas que nosotros podemos asegurar, porque me ha tocado vivir toda esta experiencia, del momento en que yo recibí mi diploma de especialista, que fue en el año 86, a la fecha, los tratamientos médicos, los tratamientos oncológicos han tenido una gran evolución. Yo lo creo. Una gran evolución. Entonces tenemos ahora mucho arsenal. Si tú me preguntas, en el 88 teníamos o cirugía o quimioterapia o radiación, nada más. Ahora tenemos cirugía, quimioterapia, radiación, y además la radiación tiene múltiples formas, porque además, como tú sabes, tecnológicamente ha evolucionado también eso, y ahora tenemos aparatos que hacen radiocirugía o hacen técnicas de radiación limitadas que ya no dañan tanto los tejidos alrededor.
O bien la quimioterapia, que en sus grandes modalidades ahora son quimioterapias más efectivas, menos tóxicas, o bien los terapias blanco dirigidas, ¿no? O la inmunoterapia en la actualidad. No te cuento lo que cuesta una inmunoterapia, porque te vas para atrás, ¿no? O sea, tratar un paciente con un tumor que necesita inmunoterapia y que necesita 2 moléculas de inmunoterapia, te anda costando por ahí de los 250,000 pesos mensuales. Entonces es muy alto. No hay muchos aseguradoras inclusive que lo paguen. Que lo paguen, ¿no? O sea, no lo sostienen. Pero bueno, esperamos que a las personas desafortunadamente que tienen ahorita la enfermedad, pues se les pueda ayudar de alguna manera, y los que en el futuro vayan a tenerlo, pues los precios vayan bajando y que ya el costo de la investigación sea más accesible, sí. ¿no? Sí, realmente, bueno, dentro de lo que comentas, pues de alguna manera suena alentador, porque hemos tenido por un lado los medicamentos que han ido evolucionando generación con generación, ya tenemos más opciones, son más eficaces, y por otro lado también los métodos de detección oportuna también han mejorado, ya se detecta más a tiempo. Antes era mucho más complicado. ¿Cuál sería, para dejar una información interesante a la gente que nos ve, cuál sería el mensaje que le das a la población, a los irapuatenses, a la gente que nos esté viendo y escuchando? Bueno, uno de los mensajes es, no hay que tenerle, como tú decías al principio, no hay que tenerle miedo a la palabra cáncer. Al contrario, o sea, es una enfermedad que se puede tratar correctamente si se detecta a tiempo. Es una enfermedad que es altamente curable en las etapas más tempranas, y además es una enfermedad que desafortunadamente con el envejecimiento de la población es muy probable que lo vaya a tener, o mucha gente, ¿no? Esa es una. Y la otra es que cada vez más en Irapuato hay sitios donde se hacen muy buenos diagnósticos. O sea, hay sitios donde, por ejemplo, la mastografía, tenemos aparatos buenísimos, con radiólogos muy expertos, ¿no? Por ejemplo, en el hospital del Seguro Social y en el hospital materno-infantil de Irapuato tenemos unos equipos de mastografía digital que son de mucha categoría, con una alta resolución, son excelentes para hacer diagnósticos, y son hospitales públicos. Tú no necesitas ser derechohabiente de ningún servicio para ir al Hospital General de aquí de Irapuato y solicitar que te hagan una mamografía, y el costo es bastante bajo, o sea, no alcanza los 100 pesos. O sea, y los radiólogos que están ahí son muy expertos. Entonces, creo que estamos desaprovechando las oportunidades que tenemos para hacer buenos diagnósticos. Que son accesibles. Que son muy accesibles, exacto. A veces que luego dice la gente, no, es que yo no me gusta ir a formar fila para hacerme una mastografía en el Hospital General. Bueno, hay gabinetes, muchos gabinetes en Irapuato, donde tienen mastógrafos excelentes, donde hay médicos muy excelentes, o sea, hacen buenos diagnósticos, y creo que pueden a precios no muy altos, ¿no? O sea, pueden acudir a ellos. Entonces, no hay que tenerle miedo, o sea, hay que acudir. Cáncer de próstata, cáncer de mama, son flagelos o enfermedades que van a aumentar conforme va pasando el tiempo, porque son enfermedades de personas mayores de 60 años. Y entonces vamos a requerir de muchos diagnósticos tempranos. ¿Para qué? Para que las secuelas que tengan los tratamientos no sean tan altos. Entonces necesitamos que se convenzan estas personas para que vayan y se hagan los diagnósticos en forma oportuna, temprana, o sea, para que la limitación del daño por los tratamientos sea muy poquito. ¿A quién le recomendarías el PET? El PET. Ay, pues a quien tenga dinero, porque cuesta 20,000 pesos. Sí. ¿No? Bueno, en Querétaro creo que en el hospital del Teletón está costando 14,000 pesos. Sí, bastante accesible. Pero bueno, yo se lo recomendaría a quien su médico se lo indique. Ajá. O sea, el PET no es una panacea para hacérselo en todos los pacientes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que confunde lo que es el diagnóstico temprano con la evaluación de la enfermedad. Y el PET, para lo único que ha demostrado en la actualidad tener una muy buena utilidad, es en la evaluación de la enfermedad en forma sistémica. Es decir, ¿dónde estamos parados? ¿No? Es correcto, o sea, el diagnóstico no te lo hace él. O sea, él te evalúa qué enfermedad tienes. Y una vez presente. Es correcto, una vez que se diagnostica. Doctor Eduardo Serrano, ¿algún teléfono donde te puedan llamar? Bueno, localizar. Nosotros estamos en las Torres Gemelas, en el tercer piso de la Torre Gemela 2.
Y mi número del consultorio es 62 423 86 con 462 antes. Pues muchas gracias. Hugo, muchas gracias por la invitación. Doctor Jesús Eduardo Serrano Valdés, médico oncólogo de gran trayectoria en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, se pone a su disposición. Y bueno, ojalá que esta información les sea de útil a todos los que nos escuchan aquí en NPI Noticias por Internet. Doctor Eduardo, pues un gustazo tenerte aquí, ¿verdad? Como Hugo, siempre. Como siempre, Y a tus órdenes. Esperamos más adelante tener otra charla tocante al mismo tema, porque hay muchas cosas de qué hablar. Sí, es un tema muy amplio. Bueno, estamos de moda, ya sabes. Estamos de moda. Muchas gracias. Pues buenas noches, amigos. Esto fue Pulso Azul. Mi nombre es Hugo Zanella y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Gracias. NPI presentó Pulso Azul. Ecología, salud y tecnología. Pulso Azul. Pensamientos, propuestas, datos útiles e ideas a través de entrevistas, documentales y debates. Con un enfoque real, interesante y divertido, pero sobre todo muy natural. Pulso Azul, con Hugo Alejandro Zanella. Pulso Azul, el sentir del mundo.